Hola, un gusto. Hola, Eh, Janine, Qué encantada gustazo también. estar conectada nada más y nada menos que con Lelia Zapata desde España. Y hoy nos vamos a reunir en esta tertulia para compartir con ustedes que están siguiendo nuestro canal acerca de filantropía y tendencias de responsabilidad social empresarial enmarcados en esta realidad del COVID-19. Y para eso, entonces, mi querida amiga Lelia Zapata del Team Diálogo CI, docente, investigadora, muy reconocida en España, nos va a acompañar. Permítanme y les cuento que Lelia hoy día actualmente está dedicada a la consultoría desde la agencia Talentos Reunidos. Es experta en comunicación interna 360 grados que promueve la cultura innovadora. Es miembro de nuestro Team Diálogo CI y está enmarcada su tesis doctoral en la Universidad Española sobre la comunicación interna. Ella ha pertenecido a diferentes asociaciones gremiales e institucionales de comunicación, entre ellas DIRCON, y actualmente es miembro de DIRCON y tiene la vocalía en innovación. Ha trabajado en Perú y España, en la pyme y en la gran empresa. Tiene una vasta experiencia. Lelia, si mal no recuerdo, eres de Perú, pero tienes Sí, sí, sí. muchísimos años en España. Bienvenida, Lelia. Igualmente. Gracias Muchas por gracias. darnos el espacio y bueno, te escuchamos porque sé que tienes que contarnos muchísimo acerca de todo lo que ha aflorado el ser humano en estos momentos. Así es, Bienvenida. así es. Muchas gracias, Janine. Bueno, pues si yo contarles, pues un poco lo que te decía que sería, es muy interesante, es dar a conocer todas las acciones, toda esa ola de solidaridad que se ha dado en la empresa española. Entonces, desde que realmente estallaron los acontecimientos, saltó la crisis sanitaria, pues no han parado las empresas grandes, pequeñas y los colectivos también, las amas de casa, los estudiantes, todo ha sido, pero un vuelco tremendo con la solidaridad, de modo que si realmente tendríamos que hacernos la pregunta, si nos haríamos la pregunta, ¿cómo se han comportado las empresas en España ante la COVID-19? Yo diría que con responsabilidad y haciendo mucho ejercicio de filantropía, muchas acciones de filantropía. Naturalmente, en la fase inicial, las empresas lo primero que hicieron cuando estalló la alarma, el estado de alarma, es activar sus protocolos de crisis, los que los tuvieron, claro. Protocolos de crisis, plan de crisis, comité de crisis, y luego ya a partir de ahí ya se comenzó a pensar más en cómo se iban a organizar las que no decidían los ERTES, porque en España el gobierno, al tomar las medidas, lo que hizo es dar facilidades a las empresas para que se puedan acoger a los ERTES, que son expedientes de regulación de empleo, pero temporal. Y luego estas personas iban a reanudar sus actividades cuando ya vuelva a la normalidad. El tema es, la verdad, que la situación en España es, yo diría, es bastante alarmante, ¿no? Porque los ERTE se han disparado, pero no solo los ERTE, sino empresas, pequeños negocios, pequeños autónomos, que habían apostado por un negocio, han dejado definitivamente, han cerrado sus empresas y, y han renunciado, ¿no? Pero bueno, las que siguen, las que seguimos, pues hemos sacado adelante nuestros miedos, hemos afrontado con miedo, pero también con expectativas. Y Sí. sobre todo lo que se vio aquí en España fue un movimiento, el movimiento de Internet, de las redes sociales, para compartir recursos, para dar ideas, para aportar soluciones, fue impresionante. Cierto, cierto. Entonces, Permíteme señalarte que
Me encanta esto que estamos conversando porque fíjate que si bien esta pandemia nos dejó como al descubierto y vulnerables, también potenció la creatividad, la co-creación y todas estas acciones de las que tú inmediatamente nos vas a pasar a hablar. Es decir, nos hizo Claro, despertar y hoy día ya diría yo que estamos en una fase de esta pandemia que estamos todos como visionando ya lo que viene el día después, visionando claro, cómo recuperarnos, cómo salir adelante, cómo afrontar esta realidad, pero sin duda estas muestras que nos vas a dar el día de hoy de cómo ha sido ese comportamiento de las empresas es fundamental para entender cómo ha sido todo este marco que se ha vivenciado en España. claro. Sí, 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 sí. Bueno, hay dos conceptos que sí que yo considero necesario tener claros, qué es la filantropía y qué es la responsabilidad social, ¿no? Porque también ocurre que muchas empresas se apuntan a proyectos sociales y tienen campañas puntuales para involucrar a sus empleados en actividades solidarias puntuales, ¿eh? Pero eso es filantropía, son acciones de filantropía. Cuando yo hablo de responsabilidad social, hablo ya de unas acciones voluntarias que ya están enmarcadas de un plan o de un programa de responsabilidad social. De modo que la empresa ya tiene una estrategia y piensa ir más allá de sus obligaciones éticas, ¿no? Entonces, yo un poco también este tema, la cultura solidaria que yo veo que aquí en España es es muy común, veo que está justificada y de hecho yo estuve investigando sobre alguna radiografía de solidaridad en España y realmente en el año 2018 se hizo un estudio por parte de una app y efectivamente identificó que es un rasgo de España, ¿no? Y que las comunidades que más aportaban a causas benéficas eran las comunidades, bueno, de Madrid, Valencia, de Valencia, también el norte de España, pero sobre todo me llamó mucho la atención que la Navarra es la comunidad más generosa. O sea, que, que, bueno, que tienen ese rasgo, ¿no? Y que luego los colectivos de 55 años son los que donan una media de 175 al año. Pero esto es como una media general. Y luego hay otro ranking que me llamó muchísimo la atención, que fue que durante 26 años en España lidera el ranking mundial en donaciones y trasplantes de órganos. Y eso es un tema muy interesante, que ya dice mucho de la sociedad, ¿no? Entonces yo aquí bueno, he hecho un poco, pues, querido escenificar el proceso, ¿no? De la responsabilidad social, ¿no? Todo comienza, el primero que es un acto voluntario. Las personas, si quieren apostar por la responsabilidad social, lo hacen porque están motivadas y porque quieren trabajar a fondo este proyecto. Digo a fondo porque necesitas, en primer lugar, tener claro unos objetivos. Y estos objetivos representarían la semilla, ¿no? La semilla. Y los objetivos no solo tienen que ser económicos, o sea, que las empresas que apuesten por la responsabilidad social no solo tienen que ver el impacto económico, la rentabilidad, no tienen que ir con esa búsqueda, con esa mirada, sino que pensar también en todo el impacto que van a dar a la sociedad con sus acciones. Y todo esto, estos proyectos se tienen que visualizar con unos programas que representarían ya las pequeñas plantas cuando germina, una planta germina cuando hay realmente planes, cuando hay unos proyectos. Y luego está la estrategia, ¿no? Que la responsabilidad social tiene que formar parte del modelo de negocio, es un modelo de hacer las cosas. Forma parte y tiene que tener unos indicadores, es decir, unos criterios de evaluación. O sea, toda esta apuesta ya garantiza lo que es la sostenibilidad de las organizaciones. Sí, me Y esta gusta, sostenibilidad, perdona, sí, seguí. sí, entonces mira, este tema de la responsabilidad social
es un dato muy interesante que yo, bueno, yo cuando hice la tesis, comencé a investigar, que la tesis la presenté en los años 90, que fue sobre la comunicación interna, fundamentos para la organización y eficacia. Yo un poco me basé en el nuevo modelo de empresa, ¿no? Porque con la empresa que estaba operando en ese tiempo, pues no me valía. Una empresa que, que quiera trabajar la comunicación interna de forma eficaz, tiene que ser una empresa que entienda su función social. Es decir, que apueste por las acciones sociales y por la responsabilidad social. Entonces yo me encontré que España tenía muchos antecedentes, ¿no? Y la Universidad Alcalá de Henares fue una de las pioneras en trabajar la responsabilidad social, pero desde el balance social. Esto quiere decir que en la década de los 80 en España habían empresas que además de hacer balances económicos, hacían balances sociales. Y Land Rover fue una de las pioneras. Land Rover es una empresa de coches, no sé si te suena. Sí, Bueno, claro. es una Yo industria del quería, automóvil. listo, yo quería aportarte y tener tu Sí, visión, además, hacerte una pregunta en torno a toda esta visión de la responsabilidad social, porque ciertamente hay algunos teóricos que nos hablan de unas dimensiones, porque sí, está la obligación social, la reacción social y la sensibilidad social. No sé si me estoy adelantando en tu plática, pero en medio de eso creo que es importante, porque tú nos decías en la lámina anterior que tenía que ser algo voluntario, es decir, si estamos a voluntad ya no estaríamos en obligación claro, social, ya no es una claro, demanda como tal para la organización, sino que está dentro de que la organización reacciona o atiende una realidad o que la organización es sensible, ¿verdad? sí, A una realidad. Entonces eso me parece muy importante en lo que nos plantea, porque nos estás planteando, porque se supone que entonces todas estas organizaciones no están actuando desde una perspectiva de un beneficio propio, por sí, obligación. Cuéntame. sí. Sí, eh, no tienen una mirada solo económica, sino además tienen que medir en todas sus decisiones el impacto medioambiental, el económico, por supuesto, la rentabilidad, pero también el social. Claro. Y medirlo y tener unos indicadores, y esos indicadores se visualizan a través de un informe de sostenibilidad. Pero ahora, lo más interesante es que aquí en España existe un portal de responsabilidad social. eh, en esta web lo que cuenta y lo que se rige a través de una estrategia española de responsabilidad social, que funciona desde el año 2014. De modo que tampoco es desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya hay unos antecedentes y sobre todo que esto, el mismo gobierno es el que impulsa las prácticas de responsabilidad social tanto en las empresas públicas como en las empresas privadas. Porque aquí las empresas públicas son las que tienen que dar también ejemplo. Y hay dos organismos que conviene destacar, que es el CERSE, que es el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, que promociona las buenas prácticas de responsabilidad social, y por otro lado está el Libro Blanco, que es el libro ya de las políticas oficiales de responsabilidad social aprobadas por la Unión Europea. Entonces, ya con todo este panorama, con estas aclaraciones de lo que es la responsabilidad social y que la responsabilidad social no está reñida con la filantropía, pero hay que tener en cuenta que muchas empresas tienen acciones filantrópicas que no necesariamente son responsabilidad social. Pero bueno, lo importante, y en este caso en la crisis, es hacer, ¿no? Más que decir, es hacer y contribuir y dar soluciones al problema que se venía encima. Entonces, en estas iniciativas hemos visto que prácticamente todos los sectores se han movilizado, todos los sectores de la sociedad, pero las cadenas de apoyo, de ayuda, alianzas han sido tremendas. Aquí he destacado los que han tenido más protagonismo, que son los supermercados, los hoteles que han sido duramente castigados, pero han participado
con bastantes acciones. Luego, en las cadenas de alimentación, los supermercados, las fábricas, las industrias de procesamiento de alimentos también han tenido mucha actividad. Las empresas de telecomunicaciones, los autónomos también han dado muchos consejos a través de tutoriales, con sus recomendaciones, ofreciendo servicios, las ONGs, por supuesto, el automóvil, bueno, en fin, ha sido todo un despliegue de acciones, ¿no? Que la verdad es que es impresionante, ¿eh? Y luego, ¿qué colectivos? Aquí los colectivos, pues el más importante, el que ha saltado en primera línea de batalla ha sido los sanitarios, ¿no? Las enfermeras, los auxiliares. Entonces, realmente las acciones han estado volcadas hacia esos colectivos, a los más vulnerables de la sociedad, ¿no? Y con todos han tenido acciones, con los ancianos, con las familias monoparentales, con las familias sin rentas, los desempleados, las personas sin techo, sin hogar, que han tenido muchos detalles con las personas que trabajan en supermercados, con las personas que limpian, con los policías, con los guardias de seguridad, con los bomberos. En fin, ha sido realmente esta crisis nos ha servido para visibilizar la importancia que tiene, fíjate, hacer una buena limpieza y una buena desinfección, ¿no? Muy importante. Y Sin luego duda. ir al supermercado, ya que te costaba tanto ir, porque tenías que ponerte una mascarilla, guardar la distancia y todo, y seguir todo el protocolo que se había ordenado, ¿no? Por lo menos que encuentres tú los productos. Y en parte creo que vamos a tener nuevos hábitos a partir de ahora en nuestros relacionamientos, en nuestras formas de relacionarnos posteriormente a esta pandemia. Todo el tema de higiene, ¿verdad? Va Sí. a quedar revalorizado. Yo creo que sí. Y sobre todo en la importancia que tiene todo trabajo. Así es. Porque fíjate tú, una cajera de supermercado, qué importante es, o una reponedora, o un limpiador, o una enfermera, o un agricultor. O sea, aquí los sectores esenciales, la agricultura, la farmacia, los que han estado en primera línea de batalla, ¿no? Así es. Todos han ganado importancia y se ha comenzado a valorar su trabajo. Sin duda. Hay que revalorizarlo. Sí, 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 eso es. Entonces, aquí también, pues en la línea de la responsabilidad social también ha saltado, ha tenido un papel muy determinante lo que es el Pacto Mundial, que es una red española que promueve que las empresas contribuyan a un mundo mejor, a un mundo más justo. Entonces, las empresas que están alineadas o están inscritas en esta agrupación, en este organismo, pues están comprometidas con los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Sin duda. Entonces, ha tenido un protagonismo especial estas empresas que estas empresas se supone que ya tienen un plan de responsabilidad social, pero que además de sus proyectos sociales que han desplegado a lo largo del año, han tenido que lanzar nuevos proyectos. Sí, y sin duda esos 17 objetivos tienen 5 ejes o 5 dimensiones que los reagrupan para recordar un poco, que son las personas, la Sí, prosperidad, está la parte de la paz, el relacionamiento, entonces tenemos, y el planeta. Entonces son 5, sí, personas, planetas, prosperidad, que alude un poco a lo económico en alguna medida, las formas de relacionamiento, ¿verdad? Y la sí. paz, la búsqueda de la paz y el bienestar como tal. Entonces es un momento propicio para también nosotros, los que están en esa primera línea, como tú llamas, y los que estamos en casa, hacer un poco de reflexión de cómo estamos confrontando o emplazándonos en ese alinearnos con Ya. el desarrollo sostenible. Me encanta. Sí, es decir, porque esa es la misión. Ahora yo para
recopilar todas estas tendencias de responsabilidad social, me he basado en un artículo que hay en el portal Compromiso Responsabilidad Social, que es de Elena Galante, que ella ha estudiado pues 200 empresas, 200 empresas y todas sus iniciativas, ¿no? Entonces, de esas 200 empresas ha sacado que hay muchas iniciativas, entonces las ha agrupado en actividades. Las tendencias en responsabilidad social han estado enfocadas a la prevención, a la donación, a la recaudación, a la reconversión industrial, porque muchas empresas se han reinventado, y a la logística. Luego de muchas de estas voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el apartado de donaciones ha sido el más grande. Ha sido, bueno, es que yo de verdad que me voy a quedar corta, yo creo que en todo, porque a medida que me iba encontrando con empresas, es decir, buscando en las noticias, y aparecían otras más, así que estas son algunas de las que han hecho acciones de responsabilidad social, pero se me han quedado muchas en el tintero. Por ejemplo, la Cruz Roja ha destacado por ese trabajo de voluntariado, ¿no? Pero es que se ha trabajado mucho, ha hecho un seguimiento a todos esos ancianos que viven solos, porque hay muchos ancianos que no están en residencias, sino que viven solos porque han decidido vivir solos en su casa y solo van con un botón que les da la Comunidad de Madrid, que si se caen, pues lo presionan y viene enseguida la ambulancia, ¿no? Entonces esas personas que viven solas y que reciben asistencia de una persona, pues se les ha llamado todos los días a ver qué necesitaban, cómo estaban, si necesitaban a alguien, y se les ha llevado comida también. Luego, por otro lado, están todo el asesoramiento en subvenciones, porque, claro, como el impacto fue tan grande, que el Estado dio, me parece que como unos 200 millones de ayuda, destinó a 200 millones de euros para ayuda en general, ¿no? Entonces, hay una página que daba asesoramiento real a qué orientaba acerca de las subvenciones que se podían acoger o las ayudas. Y luego está la Fundación Más Humano, que ya lo que hacía era orientar sobre prácticas en gestión de equipos, porque la gestión de equipos también fue un problema porque no estábamos preparados para el teletrabajo y claro, aquí lo que hicieron es compartir las mejores prácticas y dar consejos, lo que ha ocurrido en todo sitio. Y luego también un sector que ha dado mucho también es el sector editorial a través del Grupo Planeta, Aula Planeta y las revistas, ¿no? Que han permitido descargas gratuitas, ebooks y bueno, las fundaciones de los bancos también han desplegado y luego webs que informaban siguiendo daban consejos sobre cómo abordar la crisis. Luego en el sector de alimentación, bueno, lo del sector de alimentación ha sido toda una avalancha porque todas las empresas de alimentación han donado, o sea, yo creo que en esta crisis lo que a nadie le falta es comida, porque las donaciones se han disparado. Y luego, pues, es también muy interesante que las empresas, la reconversión, ¿no? Por parte de estas empresas de bebidas alcohólicas, Bacardi, Ballantines, que comenzaron a crear alcohol, desinfectantes para manos. Sí, transformaron su producción regular y se abrieron a nuevos productos que ellos pudiesen aportar para el tema del manejo de la crisis. Muy interesante. Y luego Johnson & Johnson, además de productos para el higiene del hogar, lo que daba está avanzando con una vacuna. Excelente. Y eso es muy importante. Bueno, hay 70 proyectos o sea que alguno de estos va a salir. Amén. Y luego respecto a los hoteles, fíjate, los hoteles que fueron los primeros castigados, a mí me resultó, la verdad, que un acto de generosidad el hecho de que sean sus instalaciones, sin ningún temor a nada, porque se dio el colapso de las urgencias, de los hospitales, no habían camas, y la Asociación Hotelero de la Comunidad de Madrid puso a disposición pues 40 hoteles para determinados colectivos, determinados perfiles, ¿no? De personas infectadas. Pero luego no solo es eso, sino que también podían ir sanitarios para que no contagien a sus familiares.
o policías, todas las personas que estaban dándonos seguridad. Bien. Es Entonces, decir, personas que estaban en el marco de una necesidad de aislamiento por contagio o de un aislamiento preventivo por estar en la línea, en la primera línea. sí, sí, Excelente. sí. Muy Así, y bonito. además trabajando Así es. muchísimo. Y luego también las cervezas. Las cervezas, fíjate tú que aquí, tú sabes que España es un país de bares, ¿no? Creo que es el país que tiene más bares por habitantes. Entonces, los bares, claro, que se han visto en el cierre obligado, pues han recibido la ayuda de empresas de cervecería, porque bueno, han hecho campañas para, para que luego cuando vuelvan, pues tengan un beneficio. Les han regalado en algunos casos dinero, en otros casos, pues cervezas, ¿no? Y bueno, hay cantidad de donaciones. Y luego otro aspecto que también es muy digno también es, bueno, Inditex se portó de maravilla, porque a partir de, ya sabes que Inditex es la empresa Zara, la gran cadena Los que, textiles. sí, 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 de Amancio Ortega. Entonces, pues, hicieron varias campañas y ha donado 1 millón de mascarillas, pantallas protectores y puso toda su logística, porque es muy importante. Ellos tienen muchos contactos con China y el tener contactos, facilitar toda la gestión comercial y logística era muy importante para el gobierno y lo puso a disposición del gobierno. Y no solo, bueno, esta empresa, bueno, muchísimas, ¿no? Mango también, Mango donó 2 millones de mascarillas y además aportó su logística. Y luego, como en España, no sé si te enteraste que se construyó un hospital en 18 horas. No, No, la eso verdad fue, no, que, pero lo que te quiero decir es que fue el recinto ferial de IFEMA, sí, es sí, claro, se un, habilitó. se habilitó, Sí, sí, pero lo que sí, costó, ¿eh? Lo que costó claro, habilitarlo, claro, porque sin fue duda. todo un movimiento de voluntarios y crear camas, crear UCIs, y fue un alivio. Entonces aquí el Corte Inglés donó toda la ropa de cama. Qué bien. Sí, sí. Y Sí. luego están las campañas de comunicación para recaudar fondos, para recaudar dinero, que aquí ya sí participaron a nivel de todas las comunidades de España, clubes deportivos, asociaciones, que han ido coordinando los donativos. Pero tú sí imaginas el gran alivio que fue para el gobierno este comportamiento. Claro. Es Y fue que, es que sin duda, por eso es que unidos tenemos fortaleza y sumamos y es mucho más fácil y por eso las lecciones que nos está brindando esta pandemia está en la búsqueda de la solidaridad, de la unidad, del fortalecimiento de los valores ciudadanos, del fortalecimiento de la familia. Creería yo que ya en medio de esta realidad que es muy dura, tenemos que mirar los aprendizajes que hemos tenido a nivel social. sí, Y creo que el marco de esa respuesta, tú sabes que responsabilidad social no es otra cosa que la capacidad que tenemos de responder. Y pese a que el impacto fue imprevisto, que se genera la crisis, creo que pues le salimos al paso y digo le salimos pues en una generalización, es decir, la comunidad ha salido al paso, los gobiernos le han salido al paso y ha habido un sistema de co-creación interesante donde las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil se ha organizado y le ha hecho frente. Me parece sí. súper interesante. Eso es muy importante, pues campañas además de Pulgasal, de todo tipo de deportistas, ¿no? Sí, Estrellas del balón, que son los que realmente mueven multitudes porque tienen cantidad de seguidores, los clubes así. deportivos. Y la verdad es que campañan mucho la fundación de la COE, que la COE es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, representa a los empresarios, también se volcaron con el sistema sanitario, con campañas, ¿no? Y luego se unió mucho
pues ya asociaciones, ¿no? De colegios médicos, enfermería. Y también otra cosa que es muy, como también el gobierno no ha podido o no ha sabido ser tan diligente en el abastecimiento, porque pues, esto ha saltado a los periódicos, ¿no? Que no llegaba el material de defensa. Entonces, ha sido muy efectivo el hecho de que muchos médicos a través de vídeos hagan llamadas, que expliquen lo que están haciendo, lo que están padeciendo, y de verdad que hay médicos que han conseguido muchísimo dinero y gracias a eso han solventado bastante el problema, ¿eh? Sino que yo de verdad que a veces pienso, no sé qué hubiese sido este problema en la década de los 90 sin redes sociales, sin internet. Así es. Porque el despliegue ha sido impresionante. Y luego también en el apartado del automóvil está la reconversión. Fíjate que muchos, por supuesto que muchas empresas de automóviles pues han cerrado, de momento se han unido a los despidos temporales, pero también se han reconvertido. Y se han reconvertido. Las fábricas de automóviles han estado haciendo respiradores. O sea, a partir de los limpiaparabrisas y se unieron hospitales, universidades, laboratorios, y con la Agencia Española de Medicamentos han sacado adelante el proyecto de respiradores, que es lo que realmente ha aliviado y eran tan necesarios. Y luego la verdad que han sido las fábricas de automóviles, la Renault, aunque no estaba en un proyecto de respiradores, sí comenzó a hacer viseras de protección. O sea que todos han dado su granito de arena. Y otra iniciativa muy interesante es el Coronavirus Maker, que son voluntarios que sin ánimo de lucro, son personas que desde sus casas fabricaban material de protección. Y han sacado más de 50 proyectos. Y luego las fábricas de juguetes de Alicante, porque Alicante es una zona donde hay muchas empresas de juguetería, de zapatos, ellos han reconvertido, se han pasado de fábricas de juguetes a fabricar equipos de protección, mamparas para supermercados, para hospitales, para farmacias, y bueno, mascarillas, uñas, cortinas, contenedores, todo lo que se necesitaba. Otras tendencias también en responsabilidad social son la posibilidad de que la gente no se vea de pagos flexibles, ¿no? De los créditos. Que la gente no se preocupe, que tenga la tranquilidad de que va a poder pagar con cierta holgura las facturas, ya que no estábamos trabajando. Luego otras empresas se comprometieron a no despedir gente, que yo pienso que esa es la mejor labor que se puede hacer, dar seguridad en el empleo, la atención a colectivos vulnerables y la digitalización de los servicios. Aquí la banca, por ejemplo, Endesa, que ya tiene un programa de responsabilidad social, ha donado 25 millones de euros para las necesidades de la pandemia. Luego está ya el retraso de facturas de algunas empresas de servicio, como Naturgy, Iberdrola. Y luego las líneas de crédito de banca, que sí que son muy importantes, el aplazar los pagos y el aumentar los límites de las tarjetas de crédito. Y menos comisiones, sobre todo. Esto es importante. Y luego la banca fue, yo pienso, uno de los primeros que de alguna manera han garantizado que no iban a hacer ERTES. O sea, que no iban a despedir, que la gente que aún estaba trabajando, que iba a seguir trabajando de forma telemática. Y algunos bancos adelantaron el pago a sus proveedores para que las empresas tengan liquidez. Excelente. Sí, la verdad que muy bien. Y luego está esta atención a la gente sin hogar, a los colectivos. Ya sabes que España tiene mucho emigrante, mucha persona mayor de edad. Entonces, lo que hacían los supermercados es algunos supermercados abrían una hora antes para atender a los mayores. Acá también se ha hecho así. Sí, sí, muchas de las estrategias estoy admirada. Creo que hemos seguido muchos patrones porque, pues,
todo, esa es la actuación global, o Sí, mejor dicho, la actuación local. Es decir, tenemos un ambiente global, la realidad es global, pero ha habido una integración de esfuerzos a nivel global que ha permitido una rápida acción a nivel local, sí, finalmente con estas estrategias y muchas prácticas, muchas buenas prácticas, como tú lo señalas, de responsabilidad social, se han, este, se han podido reproducir, ¿verdad? Adoptar y adaptar en sí. diferentes contextos. Sí, sí, sí. Las empresas de envío gratis, es que la verdad es que sobre todo envíos gratis a las personas mayores de 70 años, también a colectivos, los que estaban, a los policías, los bomberos, o sea, se ha mimado mucho a todos los de verdad, ¿eh? Y en cuanto había algo, salía alguna noticia, enseguida, si había alguna carencia y salía a la luz, pues salían iniciativas. Y son, bueno, aquí ves cantidad de empresas que han ayudado muchísimo. Y luego está el sector de transporte que con las campañas, ¿no? De ceder el coche. Y las empresas Uber y taxi, que Uber, que me imagino que en Colombia habrán Uber, ¿no? En, Sí, co- en en- Colombia, pues yo creo que Uber cerró su plataforma y luego se reinvencionó nuevamente para abrir conforme unas nuevas políticas. Muy bien. Pues sí, y Uber, taxi, lo que hacían era transportar gratis a los sanitarios para facilitarles la movilidad. Luego empresas de automóvil como Hyundai sí puso una cantidad de vehículos a disposición del personal sanitario en la Comunidad de Madrid. Y luego hubo una iniciativa de Cabify para héroes, tú quédate en casa que nosotros te llevamos al médico, ¿no? Uf, excelente. Eso fue muy bueno, ¿no? El decir tú llamar a Cabify y Cabify te llevaba al hospital. Y Qué bien. luego, pues, empresas de renting, de alquiler de coches, que facilitaron vehículos para apoyar todas las necesidades de movilidad, los camiones, que en un tiempo los camioneros que estuvieron abasteciendo todo el, todas las frutas, verduras, todo el material, todo el combustible, todo lo que se transporta a través de estos camioneros, pues la verdad también se les atendió. Decía, su campaña fue sin nosotros se para el mundo, porque es que todos son importantes, Qué bien. todos. Y luego otro tipo de iniciativas fueron a partir de ya de extras, ¿no? Además de todas estas ayudas, empresas que pagaban unos extras, por ejemplo, algunas cadenas de supermercado que pagaron extras a sus empleados, las políticas de conciliación, la política de plazos, de extender los plazos para los proveedores, y luego la rebaja de sueldo de directivos y las alianzas. Entonces aquí pues hay cantidad de campañas. La primera que reaccionó fue el Banco Santander, que su presidenta se bajó el 50%, igual que su consejero delegado, 50% de su sueldo, y lo donaron para esta campaña, ¿no? Y luego Iberia también se bajó el 50% del sueldo y así. Es que en cuanto lo hace una, también se contagia, no hay un contagio. Digo, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Entonces muchas empresas del IBEX también se Hablemos bajaron de el sueldo. contagio positivo. Hay Es un un contagio contagio positivo. positivo. Ajá. Y eso está genial. Y luego, claro, las grandes empresas tienen recursos, ¿no? Pero un pequeño comercio, ¿cómo se le ayuda? Entonces, para eso se idearon dos campañas, ¿no? Estamos abiertos y cuando volvamos. Y se trata de una iniciativa a partir de una web que tu con negocio favorito, lo que haces es adelantar tu compra. Tú compras un bono de 15 euros, por ejemplo, y ese negocio te regala 5 euros. Qué bien. Pero ellos ya se garantizan una clientela y una venta. Claro. Así que todas estas campañas, la verdad, han ayudado muchísimo y se han unido pues, otras plataformas, porque claro, solas no pueden, sino que había que expedir tarjetas de regalo y muchas empresas se unieron a esta causa. Luego Así están es. las empresas de telecomunicaciones, que han sido las que nos han dado todo ese soporte para los webinars, para las reuniones de teletrabajo.
esto es lo que han hecho, básicamente es darnos gigas extras a los clientes, por un lado, y por otro lado sí que ha saltado, sí hay que destacar las campañas que ha realizado Samsung de donar tabletas y móviles para los hospitales, para que los pacientes que no tenían o que no tenían, porque los ancianos, claro, no están con estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero se les donaba una tableta también para que sigan y vean a sus familiares. Y luego también porque como se interrumpió la educación, los niños no podían asistir al colegio y hay muchos niños que no pueden tener una tableta, Samsung lo que hizo es repartir 600 tabletas, bueno, y luego se unieron más porque hubo más donaciones, para que puedan proseguir sus actividades educativas. Y luego las empresas tecnológicas, luego aquí también hubo una iniciativa muy bonita, que es la gente que aquí se copiaron de Italia, ¿no? Que tenían en Italia hubo una campaña del derecho al adiós, ¿no? Que si no te iba a poder asistir al entierro, por lo menos que puedes escuchar tu voz, ¿no? La voz de tu familiar, Claro. que te puedas comunicar, y si te tienes que despedir, que te despidas a través de una tablet. Y aquí sí que hubo un esfuerzo por parte de Telefónica, de Vodafone, para dar conectividad, porque en muchos centros hospitalarios había mala conexión. Entonces, de alguna manera, dar un buen soporte de conexión a las residencias mayores, a los centros hospitalarios, era muy importante. Y bueno, con muchísimas campañas, y además en estas campañas participaba la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, la Sociedad Española de Geriatría, o sea que todo esto ha estado avalado para y por organismos y sociedades. Y luego está lo que son las ayudas a las personas mayores, ¿no? Y además otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que también hubo asistencia veterinaria para la gente que tenía su gato, su perro. Claro, ese es otro sector del planeta. Sí, otro sector. Sí, Y luego señor. también las amas de casa. Las amas de casa que estaban toda la jornada en su casa trabajando con máquinas de coser. Luego terminaban cada día, terminaban 50, 100, las que terminen, llamaban a la policía y la policía iba, recogía las mascarillas o las batas o lo que hayan terminado y los enviaba a los hospitales, a los centros hospitalarios. O sea, de alguna manera se ha organizado muy bien. Y otra cosa muy buena que aquí es el sector de los agricultores, ¿no? Los agricultores, que es un sector muy castigado porque, bueno, han tenido unas reivindicaciones porque se les pagaba muy poco en sus productos, ¿no? De sus productos. Y esto, fíjate, a pesar de las carencias, en muchos pueblos, poniendo dinero de sus bolsillos, han desinfectado los pueblos. O sea, que a veces el que menos tiene es el que más da. Así Esa es una realidad en todo sitio. Y luego ya a nivel de agencias, una contribución, saltaron los estudios de investigación, los sondeos. Entonces aquí Edelman, que es la mayor agencia de relaciones públicas del mundo, esta hizo un estudio, investigó la confianza en las organizaciones y las expectativas ciudadanas, ¿no? Y los días 6 y 8 de marzo, que fue un poco el momento de inicio de toda esta crisis, pues según los estudios, las conclusiones de los estudios, se demostró que los empleados preferían como fuente de información la web de empresa, antes que las redes sociales. Que las personas mayores preferían la noticia de los medios, de la prensa, los medios de comunicación, los convencionales, ¿no? Prensa, radio, televisión, y los jóvenes las redes sociales. O sea que para cada grupo hay unas preferencias. Y luego, los porcentajes de mayor confianza, ¿quiénes son los portavoces de mayor confianza? Los científicos, los médicos, las autoridades sanitarias, y luego también el tema de las alianzas, también entre las expectativas,
los ciudadanos lo que quieren es que vayan juntos, empresa y gobierno, que colaboren y que las acciones, las políticas de recursos humanos defiendan el bienestar de los Sí, trabajadores. ciertamente el estado de co-creación que te decía, empresas, entidades públicas, instituciones privadas, amalgamándose con los esfuerzos eh, de la comunidad. Sí. Y bueno, pues luego otra plataforma muy interesante que es esta, una Sí, plataforma que se creó el día después el será, día después será. es un poco, es un espacio abierto para extraer todos los aprendizajes que tú me estás diciendo. Sí, Tú los podías plasmar a través de foros, a través de chat, a través de webinars, y lo que se trataba más que adivinar es anticiparte, pensar juntos para construir un futuro, cierto, el futuro que se viene. cierto. ¿Qué vamos a hacer cuando volvamos a salir? ¿Qué vamos a Y de hacer? verdad, sí hemos internalizado durante este resguardo que hemos tenido, si Sí, vamos a poder procesar, internalizar nuevas prácticas, nuevos comportamientos, y yo creo que es muy importante porque incluso se dice que mientras hemos estado resguardados, pues el planeta lo ha agradecido a través de ah, la fauna, de la sí, sí, flora, sí, sí, de ver el cielo un poco más limpio, menos contaminación. claro, Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos que mirar hasta qué punto nuestros comportamientos, no sé si llamarlos depredadores, ¿verdad? sí, Han hecho que no seamos conscientes de cuánto nos estábamos autocastigando mediante el castigo que imponíamos al planeta y mediante pues nuestras prácticas no responsables, no conscientes, y creo que es una experiencia que tenemos que capitalizar, sin duda. sí, Mirar cómo en medio de esta gran realidad global nos hemos unido para pensar, para conversar, como lo hacemos ahora mismo sí, nosotras en el marco de esta realidad para difundir aspectos que se han trabajado como tú nos los expones favorablemente y con buenas sí, prácticas en este momento para el caso español y sí, cómo definitivamente el ser humano tiene que mirarse. sí, No eso es verdad. solamente mirarse al Mirarse dentro, espejo, ¿no? pero Mirarse eso, dentro. mirarse hacia Y ha sido adentro. una Ya no es oportunidad, solamente el espejo, sino mirar, introyectarse, introspectarse para poder ver cómo hacemos esa prospectiva. Siempre los especialistas en prospectiva lo dicen, es que el mañana va a depender del hoy y el claro. hoy pasa inmediato a ser el ayer. Entonces tenemos que tener una mirada retrospectiva, contemporánea y prospectiva. Y creo que en este instante tenemos que repensarnos. Es verdad. Entonces, en esta plataforma lo que se pretende es activar tanto personas como organizaciones de sectores públicos y privados, ¿sí? Es una plataforma abierta y es muy interesante. Y en esta plataforma está la red española, que te digo que es la mayor red de empresas que están unidas en la responsabilidad social. El O sea, pacto global. en esta plataforma. Entonces hubo un foro de debate, lo que hacen son debates para aportar soluciones. Y esas soluciones encaminadas a la Agenda 2030, ¿no? De conseguir los objetivos de la Agenda 2030. Sí, que ¿Por son qué? los 17 Objetivos de Eh, Desarrollo Sostenible, ¿cierto? exacto, exacto. Listo. Entonces, y esto fue porque la OIT ya, o sea, la Organización Internacional de Trabajo ya está advirtiendo eh, de la cantidad de empleos que se van a destruir. Bueno, que se están destruyendo y ya que se han destruido. Sí. Entonces, ante tanto paro, y el Fondo Monetario Internacional ya la crisis económica pues ya está ahí. Claro. Entonces, para que toda esa crisis tenga menos impacto, se han dado una serie de recomendaciones, ¿no? Y aquí están los aprendizajes. ¿Qué aprender? Lo que tú Sí. dices, ¿qué aprender?
Lo primero, yo pienso que estamos todos muy sensibles al cambio, ¿no? Ha habido esa sensibilidad de solidaridad, ese sentimiento de solidaridad Total. y ese sentimiento de introspección, de reflexión, nos hace ver que necesitamos un cambio. Y el primer aprendizaje son los proyectos de cambio. Hay que cambiar, Así es. hay que cambiar. Y aquí, en el principal actor que tiene que liderar este cambio son los CEOs. Porque por mucho que los empleados, los managers, los directores de área tengan esos deseos de cambiar, de modificar la empresa, los que tienen que apuntarse a ese cambio son los CEOs. Y por eso aquí yo he destacado esta frase del Pacto Mundial que dice, ahora más que nunca se necesitan líderes que no solo se adapten al mundo, sino que puedan contribuir a mejorarlo. Así es. Es que tienen que apostar por un mundo mejor, pero claro, no es soñar y decir con que su voluntad se plasme en proyectos. Y los proyectos son inversiones. Sin duda. Son recursos. Porque de nada sirve, sí, sí está muy bien, esto de la responsabilidad social, pero no es el momento. Entonces yo creo que ha llegado el momento del cambio. Y luego, liderar, fíjate, en un entorno más buca que nunca. La volatilidad, o sea, es que todo cambia de una manera. Mira que hemos pasado de un día a otro, ha sido en enero con una crisis que la veíamos tan lejana con China, y luego se acercó a Italia y nosotros, no sé, la verdad es que todo ha cambiado, todo cambió tanto y tan rápido que ahora y luego la volatilidad seguirá, porque hasta que no aparezca la vacuna vamos a tener una inestabilidad permanente. Todavía no se sabe si es cierta cómo vamos a trabajar, si habrá rebrotes, no habrá rebrotes. Y yo creo que la volatilidad se tiene que afrontar desde el propósito de la organización, De acuerdo. ¿no? Muy de acuerdo. Desde el Sí, propósito del individuo, en el caso de los individuos, y obviamente, como lo señalas bien, desde la organización, desde el propósito, desde la misión, visión, toda esa sí. estructura misional. Muy importante saber por qué estoy trabajando. ¿Tú por qué trabajas en esta empresa? Así Más es. o sea, el qué es importante, el qué tienes que hacer, el saber qué tienes que hacer en cada momento y el cómo también tener una metodología, pero el por qué, el dar esa motivación es Sí. fundamental. Yo aquí diría, Lelia, para reforzar eso que señalas, que Sí, me parece tan lindo, que no solamente la motivación, en este instante es en qué trabajamos para mantenernos a nosotros inspirados, claro, motivados e inspirados, porque inspirados. no solamente estar nosotros, pero inspirados y también como un elemento, como un referente para también inspirar a otros. El ejemplo en este instante es necesario. Visionar cómo vamos a inspirar desde lo que hacemos, desde Sí, lo que somos, desde cómo nos estamos comportando. Creo que eso es importante. muy importante. Y luego la incertidumbre. La incertidumbre también no nos podemos dejar llevar por el miedo. O sea, porque no podemos llegar al parálisis de estar siempre, ¿qué va a pasar? No vamos a poder afrontar los gastos del mes. O sea, todo el panorama, toda la volatilidad, la incertidumbre, que en realidad va a haber una ola de desconcierto, porque esa es la realidad. Pero Sí, no podemos perder el tiempo y tenemos que apostar por la formación permanente, por sí. el aprendizaje, ¿no? La empresa, esa consigna, ser la empresa que aprende, que está aprendiendo continuamente. Sí, Y aprender es gestionar el conocimiento. así es. Pero además, en este marco de incertidumbre y vulnerabilidad, como Sí, pudiéramos llamarlo, también es muy importante ver dónde te vas a ubicar. Si vas a seguir en tus ideas, en tus maquinaciones, en tus especulaciones, en el marco de la incertidumbre, sí, ¿verdad? Si vas a tomar control de tus emociones,
que es muy también. necesario, y si vas a actuar desde el temor o Mm, desde la esperanza. Creo que el camino en claro, este instante es un camino de resiliencia, esperanza y ver que la incertidumbre, que en medio de la incertidumbre hay una línea, hay un camino y esto también pasará. claro. Esto Y también ha de pasar. sí, el aprendizaje personal clave, pero también el aprendizaje colectivo, el aprender como organización, ¿no? Sí, Apostar por la gestión del conocimiento tanto explícito, ¿no? El explícito que que sabemos que el conocimiento lo puedes trasladar a través de guías, a través de manuales, a través de procedimientos, el compartir. Y en las organizaciones, lamentablemente, no se sabe compartir, ¿eh? A mí me cuenta, pues alguna amiga me cuenta, es que la gente se va y no quiere contar lo que ha aprendido. claro, No, no lo quiere trasladar a sí, un manual, a una guía. O sea, claro. es Y lamentable. nos cuesta documentar, y eso es parte de la gestión de conocimiento, nos cuesta documentar las prácticas. Y Las, compartirlas, y querer exacto, las compartirlas. buenas prácticas y las prácticas que no hayan sido tan buenas, porque de todo aprendemos, de De todas las todo. prácticas. Y ahorita estamos en un gran, yo diría, estamos en un aprendizaje global tan grande que todos estamos en pleno doctorado de crisis, Eso es de verdad, pleno aprendiendo. doctorado de manejo de crisis. Así Y es. luego también en gestión del conocimiento es muy importante el conocimiento tácito, ¿no? Es decir, Sí, el ese implícito. conocimiento que dice es que lo tienes porque tus creencias, porque tus valores, porque está en la intuición. Y ese que no se Así es, puede trasladar y que no se puede, es ventaja competitiva, así es. lo que se ha interiorizado, ¿no? Y luego la complejidad, yo creo que se tiene, el que sea todo complejo, pero si se puede resolver con el trabajo en equipo, con la colaboración. Sí. Y Si allí en tú es, eres capaz de crear equipos efectivos, sin duda. la clave está en el trabajo en equipo bien gestionado. Sí. Y para eso la comunicación es un factor fundamental. Yo Fundamental. usualmente digo, el individuo es complejo, la organización es compleja y la comunicación es compleja, pero en ese marco de complejidades, la comunicación te da el tránsito, el elemento clave para Sí, poder alinear, integrar, conciliar, mediar. Entonces, creería que ese trabajo en equipo, esa colaboración, esa participación, esa co-creación de la que tú hablas, sin duda, está en un marco de complejidades que podemos sobrellevar a sí, partir de comunicación asertiva. Y es la verdad. comunicación interna en las organizaciones debe revalorizarse en este sentido. Claro. Y sobre todo porque los equipos, cuando trabajas, se crean equipos, sueles tener equipos heterogéneos, que son los efectivos, ¿no? Multiculturales, tienes que saber gestionar las culturas y esa asertividad que tú dices es decisiva, ¿no? ¿Sí? Para saber liderar, para gestionar Y, la y ser un poco comunicación. más conscientes también de todo lo que es diversidad e inclusión, tener una Exactamente, mayor flexibilidad y poder tener, adoptar prácticas que sean sí. también en atención a esa multiculturalidad y a eh, a esa multimodalidad, por decirlo de alguna manera, trabajar diversidad e inclusión Sí. Y para tener una equidad, justicia y una dinámica que nos permita a todos tener una clara conciencia del valor individual y del empoderamiento colectivo del trabajo en equipo. muy importante, porque si no Sí, hay que motivar, hay que conocer métodos de trabajo, y sobre todo que ahora se va a trabajar mucho con plataformas colaborativas, hay que dominar las plataformas, hay que motivar a los equipos, hay así que es. dominar técnicas de creatividad, entonces es todo un reto, ¿eh? El Y luego la pensamiento ambigüedad, ese creativo del cual tú eres tan especialista que me encanta tanto. y luego la ambigüedad, ¿no? El que es, las cosas ambiguas que confunden tanto que no se sabe lo que va a pasar, o sea, falta claridad, ¿no? Eso del que dices una cosa pero a la vez se entiende otra. Entonces es muy importante
muy importante el ser claro, ¿no? Por eso las políticas de transparencia, como tú dices, las políticas las políticas de comunicación, las políticas de transparencia son muy importantes. Pero a la vez de eso necesitamos agilidad. Y algo que se viene son la metodología, La el Scrum, ¿no? metodología ágil, Es claro. la metodología ágil Scrum. Sí. Y luego ya, mira, ya para finalizar, yo creo que el aprendizaje, un poco las conclusiones, ¿no? que yo he sacado. Yo pienso que estas conclusiones se deberían visualizar en 5 retos, ¿no? O en 5 objetivos. Un objetivo sería responsabilidad social. Hay que avanzar en sostenibilidad y responsabilidad social. Y lo digo tanto para empresas pequeñas como grandes. Así es. Un segundo objetivo, Y desde la sensibilidad, perdóname que sí, intervenga, pero sí, pero desde, sobre todo que sea así, desde la sensibilidad y desde la humanización, exacto. sí, no desde la obligación. Sí, y por supuesto, la responsabilidad social tiene que ser voluntaria y sobre todo saber que puedes hacer, siendo una pyme, puedes perfectamente beneficiarte de la responsabilidad social, porque como vimos anteriormente, las políticas en el portal de responsabilidad social del empleado hay ventajas para las empresas que practiquen la responsabilidad social. Porque ¿sabes lo que ocurre? Que aquí en España todos los negocios, todos los comercios tienen acciones de responsabilidad social, Sí, pero que no están dentro de un marco o no los comunican. Hacen donaciones a un club, hacen donaciones, pero no lo registran en un informe. Entonces, por esto hay que avanzar en sostenibilidad y responsabilidad social. es como Una segunda, articular un poco el tema de responsabilidad social con el tema de reputación exacto, y de gestión de la responsabilidad. sí, sí. Y hay que habilitar personas, ¿eh? O sea, no es decir, ya quiero responsabilidad social, no, es que tienes que asignar recursos, personas para que trabajen este tema. Y otra cosa muy importante es reconocer el valor de cada puesto. Sin duda. Todos, mira, todos los, qué importantes han sido para qué van a hacer para las empresas cuando vuelvan, las personas que limpian. Todos valen, claro que sí. Todos valemos, todos valemos, todos de verdad que todo, cada puesto, y sobre todo va a ser muy importante los programas de reconocimiento, que También, muy a nivel de comunicación, ¿no? Campañas de programas de reconocimiento al empleado. sí. Y Y yo son creo que elementos, debemos tender también un poco, Lelia, no sé cómo lo ves, sí, como a la equidad en el sí, marco de la valorización, porque es que hemos tenido unas alteraciones en la equidad y en el balance de cómo son valoradas y pagadas, sí, retribuidas algunas profesiones y algunos trabajos con respecto a otros. ya, Y no solamente estamos hablando de nivel de conocimiento, sino que estamos hablando de habilidades, de competencias, de una serie de cosas. Y mira qué importante que hay muchos grupos, muchos colectivos, como tú los nominas, que no estaban visibles, pero que hoy día sí. están Al frente, y son muy importantes, de muy modo que importantes. todo puesto, porque qué fácil para un manager de un supermercado hacer las políticas, ¿no? Pero quienes tenían que estar al frente son las chicas de las cajeras. Y Claro, luego otro objetivo, un tercer objetivo importantísimo, que este ya nos atañe, es el cambio cultural. así es. El apostar por una cultura flexible, el apostar, yo diría, por una comunicación interna responsable, es decir, por una De acuerdo, comunicación que rinde cuentas, que de acuerdo. explica, estamos haciendo, vamos a hacer esto, tenemos estas expectativas y contar, pero la comunicación financiera también se tiene que abrir ahí, porque las empresas es un tema que no quieren tocar nunca, o sea, son más reacias a hablar de esos temas, pero es muy Pero importante y en el marco de la comunicación interna responsable, la rendición de cuentas es clave. totalmente. Yo creo que esto está muy articulado con la gestión eficiente. Es Claro, decir, una comunicación socialmente responsable que vaya proporcionalmente a la eficiencia, a los logros, a la transparencia,
sí, a lo que llamamos el esquema de las 3 MC, es decir, eficacia, efectividad, eficiencia y calidad. sí. Entonces, podemos mirarlo y sí, tenemos que hacer un clip con un cambio, una transformación cultural eh, que nos permita ser más y ser mejores. Sí, así es. Y luego, y sobre todo también alinear, todos los equipos tienen que estar alineados con el plan estratégico, De ¿no? acuerdo. Con la visión de la organización. Qué interesante. Sí, Y así es. luego también la escucha será muy importante, ¿no? Porque si tú no escuchas, si tú no preguntas, porque yo pienso que las soluciones están en las personas y en todas las personas, o sea, y aquí hay que congregar a la inteligencia de la organización. Así es. Porque entre todos, yo creo que entre todos podemos sacar adelante Sí, y con esa comunicación que tú dices, ¿no? Con unos mensajes de cohesión, unos sí. mensajes de presente y también de futuro. Tú sabes, Determinante. tú sabes que me pasa algo lindo, ¿no? Cada Sí, vez que hablo de escucha empática, pues pienso en varias personas, pero siempre con mucho cariño y respeto. Aprovecho para saludar a nuestra común amiga Lorena Ferrer, que hoy día está residenciada en Estados Unidos. Y creo que sí. Y también estuve pensando, reflexionando que nos pusieron en el marco de esta pandemia. Hemos tenido sí. la oportunidad como individuos incluso de activar la escucha empática con nosotros mismos, para repensarnos, La porque a comunicación veces, interna con nosotros mismos. sí, porque a veces no nos damos el tiempo para también escucharnos, para reflexionar, para pensarnos. Entonces creo que ha sido muy interesante y coincido plenamente contigo en esta necesidad de Sí, revalorización de escucha empática, que de hecho en una conversa previa que hemos tenido también con nuestro común amigo Jaime Alfaro, sí, la hemos visionado de esa manera. la escucha Es es necesario determinante. esa Y han, revalorización de la escucha empática. y han nombrado a quién nombraste A Jaime Alfaro no, a Jaime no, y a Lorena a Ferrer. Lorena. Sí, Lorena, que Lorena es encantadora y me acuerdo que ella tenía una propuesta de la comunicación interna para la paz. así es, así es. Qué, qué bonita propuesta, ¿eh? Así es. Vamos a Y, ver si la podemos contactar y nos reunimos con ella a y conversar en ese sería marco. Creo que fantástico, sería fantástico, así es. sería fantástico. Bueno, y un cuarto ya objetivo sería el evaluar, ¿no? Si no evaluamos el clima continuamente, si no lo medimos y no miramos el impacto de los mensajes, pues es imposible conocer, porque la escucha tiene que basarse en una evaluación permanente del impacto de los mensajes y en una mejora constante. Y la mejora constante es evaluación, porque si tú lo que no mides, no puedes mejorar. Y una mejora para avanzar en lo que tú dices, calidad, en eficacia y en eficiencia. Sí, y en este marco de la comunicación interna responsable, la mejora constante también tiene que estar alineada, Lelia, no sé si te parece, con Sí, la búsqueda del bienestar, la búsqueda de la realización, la búsqueda de la felicidad, inclusive de sí, nuestros colaboradores internos, tener una sensación de equilibrio, de paz, de seguridad, sí, en este sentido. No, sí. pues ha Y, sido fantástico. sí, yo creo que ya para finalizar simplemente lo que es liderar el cambio, hay que liderar el cambio con una comunicación interna responsable. Y ese sería mi mensaje final, ¿no? Que hay que apostar por una comunicación puntual, oportuna, transparente y basada en los valores. Así es, Yo creo que ese es el meollo que hay que resolver. así es. Muy bien, y eso es todo lo que Encantador. tenía para contarte. Ah, Qué te han parecido las genial, iniciativas? genial. Me parece realmente, ante todo, Lelia, perdón, agradecerte que hayas tenido este tiempo para conectarte, para conversar. Me encanta todo lo que nos cuentan. Hay muchas prácticas que me parece que están muy alineadas con las cosas que veo que están ocurriendo acá
en Colombia y muy específicamente en Medellín, donde tú ya, sabes que las empresas públicas de Medellín eh, hace mucho rato son muy reconocidas, mm, tienen el reconocimiento no solamente local, sino a nivel internacional por toda la serie de iniciativas responsables y sostenibles que sí, desarrollan. Y bueno, me parece encantador poder reconocer que en medio de todo este caos, de la sí, incertidumbre, de la vulnerabilidad, hay cosas buenas que contar. sí, Nos eso, sí, crecimos, sí, nos porque detrás de lo reinventamos que y de verdad que es muy lamentable, sobre todo por las cifras, ¿no? Yo no sé cómo estáis allí en Colombia, en número de fallecidos, ahora mismo no las manejo, ahora ya, mismo no las tengo a la ya, mano, pero porque, sí sé que en medio de todo, aquí las prácticas que ha tomado el mm, Estado colombiano sí, han sido muy pertinentes, muy oportunas qué y bueno, muy proactivas. Entonces creo que se ha actuado muy rápidamente en correspondencia con lo que se veía en el marco global. Entonces sí, creo que se ha podido tener un bastante control. Eh, Aprovecho esto para señalar que aunque nosotros decimos, y siempre lo digo, hay que buscar el aprendizaje, las sí, buenas prácticas en medio de esto, queremos también ser responsables y sí, solidarios con todas las personas que de alguna manera están expuestas en la primera línea, pero seguro, también con todas las personas que en el marco de su familia han perdido un ser querido, han perdido un familiar, que les ha tocado tan de cerca, tan duro, porque es de verdad una situación muy compleja que ha tocado a nivel global y pues cuanto más cerca estás de esa realidad, de esa vivencia y de la ausencia de un ser querido a partir de esta nefasta situación, pues es mucho más impactante. sí, Y sí, no queremos que la gente piense que nosotros que estamos en nuestro resguardo, pues estamos desentendidos de los que han tenido esto como un duro aprendizaje, una calamidad, y pues nos hacemos solidarios claro, no, con es esas que es así, fíjate, personas, están en nuestras oraciones y pues sí, creo que vamos cerrando entonces con tu sí, mensaje sí, 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 final y le agradecemos a la gente que nos ha seguido en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos con amigos que nos permiten, como hoy día Lelia Zapata desde ujú. España, y pues Desde Madrid, ¿eh? desde Que Madrid, somos el Wuhan de España. España, Ajá. Y que, entonces, que es eh, increíble. para conectarnos acá en este diálogo en Medellín, Colombia y Pues Madrid, España. Y qué bueno. fíjate que ambas somos migrantes de Exacto. origen peruano Y latino, latino y residenciada en España y pues yo venezolana y residenciada en Colombia ya hace 7 años, pero que ha sido una bendición grande que me hayan permitido participar y hacer aportes en el sector productivo de este país. claro, es Lelia, verdad. Es encantada, verdad. Bueno, encantada, ya también encantada por de mi esta parte, pues conversa. no, no, yo simplemente decir que yo pienso que la comunicación interna responsable ahora es importante y lo será siendo importante en el futuro, Así es, porque ya sabes que la comunicación interna no solo motiva, sino te ayuda a comunicar el propósito de la organización, que es el porqué, que es lo más importante, saber el por qué trabajamos así es. y alinear valores, objetivos, y eso es. Bueno, pues, y eso es todo. Pues Gracias, encantada gracias. y muchísimas gracias a tu disposición cuando quieras. Gracias, de verdad que ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Nos quedamos con estas reflexiones y esperamos prontamente volver a conectarnos para poder seguir Perfecto. pensando Y y seguimos con los debates, reflexionando. ¿no? Porque diálogo Claro no que ha sí. parado. Es que No, todo este tiempo ha estado con debates. así ha Ayer me sido. parece que tuvisteis uno de diversidad, ¿no? Sí,
Así es, el de ayer fue conducido por Gabriela Caselli, Qué bueno. estrategias de comunicación interna en el marco de la diversidad y la inclusión, justamente. Sí, Me parece seguimos interesantísimo. trabajando y ahora mismo ya estamos repensando la estrategia para hacer nuestro CONSIN, pero de Qué manera bueno, virtual. qué Así que bueno. pronto Además, les yo creo que fue el brindaremos primer información al congreso de respecto. comunicación interna, ¿eh? Así Que es, fue en Chile. sí, señora. ¿Y ya cuántos vamos? Pues ya ¿Cuánto? vamos para el quinto Congreso de Comunicación Qué bueno, Interna, qué que bueno, qué confiamos bueno. poder desarrollarles esta vez a través de plataformas virtuales en virtud de esta contingencia. Claro. Lelia, un abrazo. Yo creo que sí. Bueno, lo que te olvidaste era de comentar lo que es Dialogus. Ah, pues sí, Dialogus claro. ahí. Pues no, hágalo, hágalo. No, no, tú misma, porque tú estás ahora liderando este proyecto. Ah, pues no, Diálogo CI es una comunidad de práctica y aprendizaje de la comunicación interna que se ha agrupado de manera, emerge dentro de unas dinámicas en la plataforma Twitter que inician con Max Vilela, para quien también damos un saludo, y Mónica Avendaño. Max Vilela de Argentina, Mónica Avendaño de Ecuador, y allí nos fuimos sumando de diferentes latitudes, Gabriel, eh, Somos Venezuela, Patricia Venezuela, de Venezuela, Lorena Ferrer de Venezuela, Jaime Alfaro de Perú, Verónica Martínez de Argentina, Maximiliano Blanc también de Argentina, Raúl González desde México, Lelia desde España, esta sí, sí, servidora venezolana, colombiana, muy bien. y también nos han acompañado en esta empresa, pues en este emprendimiento han estado con nosotros Efraín Fernández Palacios, Susana Cáceres, eh, Aldo Altamirano hoy día está con nosotros, Ya, también está Ariel Jiménez de sí, 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 Colombia, sí. está ahora también Gustavo Cusot de Ecuador, ay no, espero que no se me Qué esté increíble. pasando nadie, Sí, 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 pero sí, que sí. es gente talentosa de diferentes espacios. Y nosotros solamente somos un grupo articulado para Ya. apoyar a un grupo mayor de comunicadores, especialistas, apasionados de la comunicación interna en toda Iberoamérica. Y estamos, Entonces, pues sí, sí, nada, sí. nosotros Muy bien. seguimos trabajando en nuestra pasión por la comunicación. El año pasado se hizo un reconocimiento, como bien sabes, a Manuel Tesi y pues Mm, mucha gente querida que nos ha acompañado durante las 4 primeras ediciones del CONSIN y bueno, mm. aspiramos que haya mucha gente más Bien, muy bien, acompañándonos para debatir y genial. repensar cómo llevar la Eso, comunicación genial, interna en adelante. genial. Bueno, quería pedirte disculpas por el fondo azul, que no sé cómo lo he colocado, pero bueno, disculpa, pero de todas formas, muy agradecida y muy Ok, contenta de poder compartir contigo y con claro toda que la sí. comunidad. Bueno, un Gracias, besito Lelia. y Feliz, feliz noche por allá. eso, por la noche, sí, ya son como las 8 creo, ¿no? No sé qué hora es. Ajá. Bueno, pues nada, ya Éxito. nos vemos, nos seguimos viendo. Así es, éxito. Gracias. Chaucito, Chao. chao.